Muchas gracias, José Antonio Biedner. Efectivamente, hoy hemos escuchado en el Club Económico de Nueva York al CEO, al director de Bank of America, a Brian Moynihan, y ha dicho una serie de cosas. Ha hablado sobre la economía estadounidense, sobre la inflación, también le han preguntado, sobre los mayores riesgos que tiene por delante y también sobre la advertencia que ya dijo, en este caso, su compañero / competidor, Jamie Dimon, director de JP Morgan, que alertaba ayer mismo que los tipos podían irse al 7%. Le han preguntado sobre todo esto al CEO de Bank of America. En la primera parte, y lo más importante que podemos destacar de esta charla en el Club Económico de Nueva York, ha sido que Bank of America apunta, y según lo que ha dicho su CEO, sus estrategas creen que no habrá recesión en el año 2023. De hecho, apuntan a que el crecimiento va a disminuir, va a ser un crecimiento muy leve, pero que a partir de finales de 2024, ese crecimiento para inicios de 2025 debería volver a recuperar la tendencia, ese 2% al que crece la economía estadounidense de forma tendencial. Vamos a escuchar lo que ha dicho con sus propias palabras. Strategies are no recession, very slow growth, 0.5% annualized GDP growth, second and third quarter, so it slows down, troughs, and starts coming back out, gets back up to above 1% at the end of next year, i.e. 24, and then finally gets back to 2% at the end of 25. So this is a low thing. Gradual. So would you call that a soft landing? Or that's a soft landing by definition, because it's not. It's not actually. Now, the interesting thing is what caused them to change that. It was the consumer early on. What happened? Ahí lo tienen, al CEO de Bank of America diciendo que sus estrategas ahora mismo están pronosticando un soft landing. Al principio dice que no pronostican recesión, que simplemente pronostican un crecimiento muy leve, y luego le pregunta a la entrevistadora que si eso significaría un soft landing. Y afirma el CEO de Bank of America que de eso se trata, que ellos están pronosticando ahora mismo un soft landing. ¿Debido a qué? A un consumidor que se ha mantenido más resiliente de lo que esperaba el banco. De hecho, rescatando algunos artículos y algunas entrevistas del propio CEO de Bank of America, el 7 de marzo él mismo decía que una posible recesión, pero muy leve, podía aparecer en Estados Unidos. El 27 de julio, Fox Business anunciaba como en una entrevista junto al CEO de Bank of America, Brian Moynihan decía que la economía estadounidense podía tener mucha suerte y tener un posible soft landing. Pues parece ser que esa evolución desde principios de año, donde se pronosticaba a lo mejor una recesión leve por parte de Bank of America, a ese verano, donde podía haber suerte de que se cumpliese un soft landing, ahora a finales de verano, donde Bank of America por completo pronostica soft landing para la economía estadounidense. Poco a poco hemos visto cambiar estos escenarios, estos pronósticos también dentro de los grandes bancos. Recuerden que 2023 arrancaba el año con un pronóstico muy negativo. Prácticamente la mayoría de bancos anunciaban recesión en el horizonte para este mismo año 2023. Algunos estrategas, incluso de Bank of America, así lo anunciaban, como por ejemplo el reconocido Michael Harnett, del propio equipo también, estratega jefe de Bank of America, y ahora parece ser que eso está cambiando a medida, dice el CEO, que el consumidor está aguantando más. Pero recuerden, el consumidor también ha aguantado más por una ayuda del gobierno, por todas las ayudas que se dieron, el ahorro acumulado que se dio durante la pandemia, y una serie de incentivos, como por ejemplo la paralización de los pagos de esas cuotas de los préstamos estudiantiles. Todo eso ha sido un apoyo para el consumidor. ¿Esto va a poder mantenerse? Esa es la gran pregunta del millón. Otras cosas que se le han preguntado al CEO de Bank of America son sobre la parte de real estate. Recuerden que dentro de la banca lo que más preocupa es el real estate comercial, la parte que hace referencia a no solo las oficinas, sino también los hoteles, los centros comerciales y, por supuesto, la vivienda multifamiliar, todos esos bloques de vivienda multifamiliar residenciales que también se operan dentro de estos grandes grupos y cuentan como real estate comercial. Esto es lo que ha dicho sobre su preocupación y sobre la preocupación general que hay dentro de todo el sector el CEO del Bank of America. Segment, there are some interesting dynamics. In the retail segment, there's some different interesting dynamics. But in the multifamily housing or residential, it's still very strong. And so you have to sort this out. And then you go into office, the difference between the highest quality buildings and newer buildings versus
the older buildings and lower quality buildings, meaning they're going to have more work done for tenant to take them over, is stark. And so, eso es lo que dice. Dice que no basta únicamente con apuntar hacia el real estate comercial como un gran riesgo dentro del sistema. Dice que dentro de este propio real estate comercial hay diferentes categorías. Están las categorías de oficinas, que las califica como una categoría interesante, lo que está sucediendo ahora mismo. La categoría también de ventas minoristas, de todo lo que referencia a centros comerciales, por ejemplo, outlets. Y luego dice que está la parte residencial. Y dentro de esa diferenciación hace hincapié en que la parte residencial es la que más fuerte se está manteniendo. Todas esas viviendas multifamiliares, residenciales, toda esa parte realmente no va a afectar todavía o no está afectando el real estate comercial. Pero dice que en las oficinas y por supuesto también en la categoría de hoteles y de centros comerciales ya sí se están empezando a notar ciertas cosas interesantes y por supuesto también añadimos desde aquí preocupantes. Ya lo hemos ido viendo desde hace muchos meses cómo están sucediendo cosas en el real estate, en el sector del real estate comercial, cierres de grandes centros comerciales o adquisiciones que se habían realizado años antes y que ahora se están vendiendo con pérdidas, grandes hoteles cerrados en ciudades muy importantes, como por ejemplo les contábamos hace unos meses en San Francisco. Todo eso está poniendo peso también en la banca regional, quien está muy expuesta a este real estate comercial. No solo están muy expuestos también a la duración, a todo este incremento en los intereses, les puede fastidiar esos balances donde tienen un montón de deuda estadounidense a largo plazo y a medida que incrementan los intereses esa deuda va valiendo menos, sino que también les puede fastidiar esa parte que tienen, esos préstamos que tienen en toda la parte de real estate comercial. Porque ahora en 2023 y a partir de 2024 mucho dinero se enfrenta a una refinanciación de esos préstamos y quien no pueda refinanciar posiblemente tenga que fallar en los pagos y eso afectaría a esa banca regional. Por último, le pregunta la periodista en el Club Económico de Nueva York al CEO de Bank of America cuál cree y cuál identifica que es el mayor riesgo actual en la economía. Le menciona a Jamie Dimon, que dijo que el mayor riesgo es el geopolítico, donde también mencionó los intereses al 7%, que ya comentábamos ayer, y le pregunta hoy al CEO de Bank of America, a Brian Moynihan, cuál cree que es el riesgo más importante ahora mismo. Y esto es lo que ha respondido. Well, we got to be careful some to bank regulatory rules or other rules. If you, the spirit, that thing, that's what makes America different. The European economy and the U.S. economy pre-financial crisis were nearly the same size. And you would have been reporting breathlessly that the EU economy is going to be bigger than the U.S. Mm-hmm. It's grown by about 15 or 20%. The U.S. has grown by a lot more, from 12 to 20 odd trillion, from 12 to 15. Pues ahí lo tienen. Habla sobre todo de lo último que ha ocurrido, de lo importante ahora mismo, esa regulación bancaria que se está llevando a cabo. Compara Europa con Estados Unidos. Curioso, dice, una de las cosas que han pasado en Estados Unidos, y a eso creemos que hace referencia el CEO de Bank of America, es que la regulación no ha sido tan excesiva como Europa. No lo dice tal cual, no lo dice en esas palabras, pero es lo que insinúa, o lo que nosotros deducimos que está insinuando. Que todo esa regulación que va a venir también a la banca, que hay que tener cuidado que no sea un impedimento para el crecimiento y para hacer negocios. Dice que Estados Unidos de hecho ha destacado en eso en los últimos años, en que ha permitido más libertad para hacer negocios dentro del país, mientras que Europa desde el 2008 puso más regulaciones y eso hizo que pese a que la probabilidad incluso antes del 2008 de algunos analistas era que Europa creciese más que Estados Unidos, al final ha sido lo contrario. Veremos cómo afecta todo esto, por supuesto, y estas son las palabras, por así decirlo, resumen que podemos extraer de lo que ha dicho hoy el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, quien se han reunido con el Club Económico de Nueva York. El 19 de octubre contarán con Jerome Powell, a quien también escucharemos y desglosaremos los puntos más importantes. Lo más importante de hoy, Bank of America cree posible el soft landing y no ve recesión en Estados Unidos. Veremos si esta vez tienen razón. Por otro lado, nos vamos a otra clave en el día de hoy, otra clave de Wall Street, en un momento en el que si antes miramos los índices, estamos viendo enseguida, vamos a poner los índices en pantalla, un S&P 500, un Nasdaq y un Dow Jones que a última hora están intentando recuperar. Ya vienen con varias caídas, varios días de caídas, acumulan, poco a poco el sentimiento se está volviendo más negativo
Les hablaba antes José Antonio Biedner del equal weight, cómo está sufriendo. De hecho, enseguida se lo vamos a mostrar. Es el RSP, equal weight. Fíjense la caída que lleva acumulada este RSP, una caída mucho más drástica, o por lo menos en un nivel mucho más débil que el que tiene el propio SP500, y el RSP me diría lo mismo que el SP500, lo que pasa que le asigna el mismo peso a todas las acciones. SP500, cuanto más peso, más capitalización, más impacto tienes en el índice. En cambio, el RSP, el equal weight, le asignaría el mismo peso a todas las acciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues una debilidad todavía mayor que dentro del SP. Fíjense que si miramos el gráfico del SP, vemos una debilidad, sí, pero por encima de la media de 200, mientras que en el equal weight, lo que les decía, por debajo de medias importantes, por debajo de la media también de 200 y por debajo incluso la media de 50 ya apuntando a la baja. Una debilidad que poco a poco se va trasladando. Hoy, si miramos la amplitud, vemos que eso hoy está siendo un poco más favorable, por lo que hoy tenemos algo más de alivio en la amplitud. Fíjense que hoy avanzan, esto se lo enseño siempre, porque es realmente importante. Hoy avanzan 3.510 empresas en estos momentos. Recuerden que queda aproximadamente una hora y media para que cierre Wall Street. Avanzan 3.510 empresas, caen 2.637. Por ahora la amplitud es favorable, tenemos más empresas que avanzan que las que declinan, pero en los últimos días lo que hemos visto es muchas más empresas caer de las que están avanzando. Y eso es debilidad del fondo de mercado y es debilidad también para los índices. Sin embargo, ahora, a última hora, estos índices intentando un rebote a medida que llevan ya varios días de caídas. De hecho, si miramos los responsables de estas caídas, tenemos entre ellos el interés del bono a 10 años, que fíjense el nivel que marca ahora mismo, 4,64%, un nuevo máximo para el interés del bono a 10 años, ahora mismo en el 4,62%, pero ha llegado a tocar hoy, de nuevo, el 4,64%. Hay gente que está diciendo que ya estamos, ciertos analistas, que ya estamos llegando a la capitulación en el mercado de bonos y que, por tanto, esa venta forzada que se está produciendo ahora en los tramos largos es lo que está haciendo que todavía se dispare más el interés. Hay más oferta en el mercado y, por tanto, el precio cae en el mercado de bonos y el interés sube. Y de ahí que estemos viendo también unos intereses que poco a poco se están disparando unas magnitudes muy importantes. Fíjense esta rotura que vimos de los máximos de 2022, donde se disparó el interés hasta incluso el 4,4%, y es que hace unas semanas hablábamos de un interés en el 4,3% y ahora lo estamos viendo en el 4,62%. Es una barbaridad de incremento en tan pocos días para un interés de los bonos a 10 años. Tenemos que ver cómo evoluciona todo esto y, sobre todo, en el momento en el que el mercado de bonos dé un poco de respiro. En el momento en el que los intereses empiecen a flojear un poco, empiecen a retroceder o a calmarse un poco y no tener toda esta euforia que estamos viendo en los últimos días de subida, entonces podremos ver un mercado de bonos que se tranquiliza y, por supuesto, seguramente eso se traduzca también en un mercado de índices que intente rebotar, que intente buscar un potencial rebote en el corto plazo. Pero, como les digo, la amplitud de mercado se está debilitando en los últimos meses y eso es a lo que también iremos prestando atención. El índice dólar, otro disparado. Fíjense la magnitud de la subida del índice dólar desde prácticamente los mínimos que hacía este año el DXY en los 99 puntos y ahora disparándose hasta más de 106 el índice dólar, que no deja de ser el dólar contra una cesta global de divisas donde, por supuesto, el euro representa más del 40% de esta cesta en el índice que se elabora, pero pueden ver ahí la subida gradual que ha tenido y el impacto que esto genera sobre todo para los márgenes. Recuerden que dentro de los márgenes empresariales algo muy importante también es el cambio de divisa. Para todas las empresas que venden internacionalmente, de hecho el 40% de las ventas, el 40% de las acciones del SP500, por lo tanto casi aproximadamente unas 220 empresas, tienen su facturación, provienen de una facturación mayoritariamente internacional. Por lo tanto, ingresan también en distintas divisas. Y cuando el dólar sube, cuando trasladan esa facturación, por ejemplo, Microsoft Office vende a $10 su suscripción en Estados Unidos, pero la vende a 10 euros en Europa. Cuando el dólar sube tanto y traslada los ingresos que ha generado en Europa a Estados Unidos, ahí es cuando puede ver reflejada una pérdida por el cambio de divisa. El dólar ha subido tanto que ahora las ventas que realiza en el extranjero han disminuido por el impacto de la divisa. Y eso puede alterar también los márgenes, puede erosionar mucho los márgenes, ya lo saben, es algo que pasó en 2022, de hecho, y también la caída que venía arrastrando el dólar era una razón también para confiar en que los márgenes
pudiesen volver a expandirse, también junto con la caída que estaban experimentando los precios mayoristas, el PPI, esa desinflación. No quiero hablar de caída porque realmente no fue una caída, es una desinflación, pero recordemos que los precios de los productores estaban en el 11% el verano del 2022 y hace unos pocos meses estaban en el 0,1%. Esa desinflación que se ha producido también permitía, cuando el PPI, el precio de los productores, se ponía por debajo del CPI, del precio de los consumidores, permitía a las empresas expandir márgenes. ¿Por qué? Porque sus costes ya no crecen al mismo ritmo que antes, pero sus ingresos están creciendo a un ritmo superior. Por lo que trasladan ese coste a los consumidores y encima generan un mayor beneficio. Generan un margen superior en ese movimiento. ¿Qué pasa? Que ahora el PPI, la inflación de los productores, está volviendo a incrementar en los últimos meses, por lo que también podría poner peso en los márgenes y hacer que estos márgenes caigan, junto con la subida del dólar. Iremos viendo todo esto a lo largo ahora mismo de las claves. De hecho, arrancamos mirando el siguiente gráfico, un gráfico de la Reserva Federal, porque por primera vez en 13 años la Reserva Federal está recortando trabajadores, mientras registra unas pérdidas que ya alcanzan los 100.000 millones de dólares. Y enseguida les voy a explicar de dónde vienen esas pérdidas. Fíjense, aquí tienen el primer recorte, sobre todo por primera vez en más de una década, la Fed, la Reserva Federal, va a eliminar 300 puestos de trabajo de su nómina de este año. Es una reducción poco común en la plantilla para una organización que, como pueden ver en el gráfico, ha crecido de manera constante desde 2010. La plantilla ha crecido constantemente en la Fed desde 2010. Y fíjense que ahora está empezando a reducirse. Según los informes anuales y los documentos financieros, se presupuesta que el número de personal se va a reducir en 500 puestos de 2022 a 2023 y totalizarán 23.895 puestos de trabajo, que enseguida les digo cuánto le cuesta a la Reserva Federal pagar estos salarios para esos pronósticos que luego nos dan en el dot plot. Pero ahí lo tienen, ese giro que empieza a realizarse dentro de la Fed. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que, como pueden ver en el siguiente gráfico, la Fed ya acumula pérdidas de 100.000 millones y tiene que recortar por algún lado. Sí que es verdad que achacan estos recortes a unos recortes que se están centrando en temas de tecnología y no tan relacionados con la parte más económica. Pero aún así, estamos viendo que la Reserva Federal ya está perdiendo 100.000 millones. Técnicamente no los pierde, porque enseguida vamos a explicar de dónde sale este número y cómo se calcula. Pero tienen que pensar que la Fed, al igual que cualquier banco, tiene gastos operacionales por mantener los salarios, por mantener sus gastos administrativos, sus gastos contables, sus gastos necesarios para poder llevar a cabo sus actividades. Esos gastos tienden a ser bastante fijos y ahora con la subida de los precios, pues la inflación está haciendo que los salarios tengan que subir, por lo que esos costes seguramente vayan en incremento también. Pero fíjense, la Fed tiene luego unos costes variables que son también importantes y luego sus ingresos, como cualquier otro banco. Y enseguida vamos a hablar de qué pasa con el neto. Pero piensen por un momento que los ingresos de la Reserva Federal vienen de sus activos. La Reserva Federal compra activos, como lo hizo en todo 2020, activos, bonos del Tesoro o bonos hipotecarios, los MBS, y los compra a un interés. Ese interés que generan los bonos es el ingreso que recibe la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal tiene un problema, y es que no suele comprar bonos cuando los tipos de interés están al 5 o al 6%. O por lo menos en 2020 no lo hizo así. En 2020 los tipos de interés ya estaban muy bajos. Y cuando la Fed quiso ayudar al mercado comprando bonos, compró bonos que pagaban un interés ridículo. Y esos son los bonos que sigue teniendo en cartera y que le siguen pagando ese interés. Porque la duración media de los bonos que tiene la Reserva Federal, si cogemos todo su balance y analizamos por categorías de cuándo vencen, cuándo sería el vencimiento, vemos que la mayoría están situados a más de 5 años, 10 años vista. Y que la mayoría de bonos todavía les quedan 7, 8 años de vencimiento. Bonos que, como les recuerdo, están cogidos a un interés que es aproximadamente del 1% o por debajo. Por lo que la Reserva Federal genera ese ingreso muy bajo que no cambia y no va a cambiar hasta que consiga liberarse de todos esos bonos que tiene con una duración tan larga y consiga que venzan y pueda comprar nuevos bonos, pero no está comprando nuevos bonos, por lo que el interés que sigue generando con los bonos que tiene en cartera es el mismo,
pero luego tiene unos costes variables. Y es que la Reserva Federal paga a los bancos por los depósitos, por supuesto, pero también por el repo. Y paga el interés de referencia. Por lo que si la Reserva Federal sube los intereses para luchar contra una inflación desmedida y usa esa política monetaria para controlarla, incrementa los costes. Lo que busca es que la liquidez salga del sistema, la gente deposite dinero en la Reserva Federal, en los repos, e incrementa el coste también de esos servicios, porque tiene que pagar mayor interés, para que la gente tenga el incentivo de depositar el dinero ahí. ¿Y por qué es el interés de referencia que ha marcado? Eso lo que hace es que sus costes variables incrementen. Y si sus costes variables van incrementando a medida que suben los tipos de interés, pero sus ingresos no incrementan porque no está comprando nuevos bonos a un mayor interés, sino que sigue en cartera con los bonos que compró al interés bajo, por lo que le siguen pagando el mismo cupón, eso se traduce en menores beneficios. Tienes mismos ingresos, mayores costes. A eso le sumas los costes operacionales para llevar a cabo la operativa, y le sumas que los salarios han incrementado, y eso se traduce en un neto negativo. Hasta hace años, la Reserva Federal, como pueden ver, generaba un neto positivo. Y eso se lo trasladaba al Tesoro. Eso era dinero que el Tesoro estadounidense recibía. Cuando la Fed hace un neto positivo, eso se lo traduce al Tesoro. Cuando hace un neto negativo, no se lo traduce al Tesoro, que es lo que muchos pensarán. ¿Ahora el Tesoro tiene que pagar? No, no va a pagar el Tesoro, pero ya es dinero que el Tesoro está dejando de recibir. Y dinero que tendrá que compensarse en el futuro con futuras ganancias de la Reserva Federal. Así que una vía de ingresos que se le acaba al Tesoro estadounidense, unos tipos de interés también más altos que tiene el Tesoro estadounidense, a los que se enfrenta, y mientras tanto una Fed que poco a poco va acumulando gastos. Fíjense, ahí tienen un gráfico muy interesante donde se muestra que la Reserva Federal está pagando más de 700 millones de dólares cada día entre los intereses pagados sobre repos y reservas. Ahí tienen de hecho la diferenciación, tienen en rojo los intereses pagados por el repo y tienen los intereses pagados por las reservas. Y ahí pueden ver cómo a medida que incrementan los intereses de la propia Fed, que es la línea roja, los Federal Fund Rates, que ahora mismo están en el 5,5%, pero que la Fed quiere subir otra vez, van incrementando los costes, mientras que los ingresos se mantienen igual. La persona le incrementan los costes tanto y los ingresos sigue ganando lo mismo, pues obviamente su neto se va reduciendo y se hace negativo, y de hecho ahora mismo pues se acumulan más de 100.000 millones, de hecho más de 102.000 millones de dólares son ya los que acumula de pérdidas la Reserva Federal, y de ahí también que la contratación esté volviendo a caer. Mientras tanto hablamos también, segunda clave de Wall Street de hoy, de lo que se enfrenta Wall Street, el siguiente gran problema. Y el siguiente gran problema son los resultados. Fíjense que hasta ahora, en los últimos 2, 3 y 6 meses, ahí tienen una tabla que elabora FactSet, en los últimos 2, 3 y 6 meses, los analistas han revisado al alza las estimaciones de beneficios empresariales. Recuerden que al final la bolsa se mueve en base a los beneficios empresariales que hagan las empresas. Y en 2022 lo que ocurrió es que los analistas estimaron un beneficio empresarial que iba a ser muy bajo, que los beneficios empresariales iban a colapsar. De hecho, esa era la tesis también de Morgan Stanley, de Mike Wilson, del analista de Morgan Stanley, que estaba bajista en cuanto a los beneficios empresariales, porque decía que estos iban a colapsar. Pero en 2023 no han colapsado. Los beneficios empresariales se han mantenido más fuertes de lo que se esperaba. Y estas son las expectativas. De hecho, fíjense que para hace 2 meses, hace 3 y hace 6, se han ido revisando para 2023, 2024, 2025 el crecimiento de beneficios al alza. De hecho, en los últimos 6 meses se ha revisado un 1,4% al alza, y de hecho también las estimaciones de ventas de las empresas han incrementado casi el 1%. Ahora, en el último mes, esas revisiones se han reducido de nuevo, y ahora los analistas vuelven a ser más precavidos sobre cómo podrían comportarse los beneficios. Esto es muy importante porque además, fíjense en esta gráfica. Esta gráfica lo que enseña es el ERP, Equity Risk Premium. Y los beneficios son súper importantes, y les voy a explicar el porqué. Si ahora mismo tenemos varias posibilidades de inversión, está entre ellas poder invertir nuestro dinero en la bolsa o poder invertirlo en un activo libre de riesgo. Las cosas han cambiado. De hecho, hoy lo decía el CEO de Bank of America, decía, la gente que
tiene menos de 40 años está experimentando un escenario que nunca había vivido. Y es que entramos en una, o según él, hemos entrado en una década de tipos más altos. Veremos si los tipos consiguen mantenerse en este nivel o si los bancos centrales consiguen mantenerlos en este nivel y no vuelven a bajarlos artificialmente. Pero es importante porque cuando el inversor tiene dos posibilidades, puede elegir entre un activo libre de riesgo, que ya sea a través de un fondo monetario o de una letra del tesoro le puede llegar a pagar hasta un 5% en los niveles en los que están los intereses ahora mismo, o puede elegir invertir en la bolsa. Invertir en la bolsa no le asegura el rendimiento. Puede obtener un 10%, un 15% o puede obtener un menos 20%. No le asegura nada el rendimiento. ¿Qué le puede asegurar en parte al inversor en bolsa? Los beneficios empresariales esperados, porque hay un múltiplo y hay un precio en el que estamos pagando. Y por ejemplo, ahora mismo, en base a los beneficios esperados, el S&P 500 se sitúa a un múltiplo de 18 veces. Eso significa que se traduciría a aproximadamente un 5,5% de rentabilidad. Sobre todo si estamos mirando el múltiplo a los próximos 12 meses. Para los próximos 12 meses, el S&P 500 desglosaría una rentabilidad o un earnings yield, que se denomina, del 6% aproximadamente. Ahora es cuando lo comparamos en el ERP, lo comparamos con el activo libre de riesgo y decimos, vale, si podemos sacarle un 6% de esta valoración a la bolsa, ¿cuánto le podemos sacar al activo libre de riesgo? En este caso, un bono estadounidense, una letra del tesoro, un fondo del mercado monetario. Pues vamos a decir que le podemos sacar un 5%. El ERP es de 1. Entonces me queda muy poco margen de beneficio extra para asumir todos los riesgos que conlleva la bolsa. Que al final son riesgos como que no está asegurado el dinero, que no está asegurada la rentabilidad. En el mercado de bonos tampoco hay nada asegurado, porque la gente dice renta fija, pero es de todo menos fija, y si no que se lo pregunten a Silicon Valley Bank y a Signature Bank, que quebraron justamente por ella. Pero si uno mantiene hasta vencimiento y lo hace en tramos de duración cortos, en principio no tendría que haber problema, y sí que tiene en parte más o menos sabido que va a obtener ese rendimiento. En cambio, en la bolsa todo puede pasar. Por supuesto, usted puede tener un rendimiento muy alto, muy superior al de los bonos, pero también puede tener un rendimiento mucho más bajo. La pregunta que empieza a ser ahora es, ¿compensa asumir el riesgo para la poca rentabilidad extra que podemos obtener? Algunos dirán que sí, que los beneficios proyectados son malos y que van a ser mucho mayores y entonces sí merecería la pena. Y si los beneficios proyectados son los mismos, son los que van a ser y son correctos por los analistas, entonces la forma en la que merecería la pena sería la más baja en muchos años. Fíjense dónde está SRP, está en niveles mínimos de los últimos años. Por lo que ahí está la pregunta, ¿merece la pena el riesgo? Y por ahora el Equity Risk Premium dice que no. Pero veremos si en los próximos meses los beneficios sorprenden y entonces sí podría ser. Nosotros, dejando de lado las noticias del día de Wall Street, en un día en el que además tenemos que poner el foco en lo que están pasando en los índices ahora mismo, fíjense, antes les comentábamos cómo se estaba intentando girar a última hora. Veíamos la amplitud hoy que se está comportando de forma positiva. Fíjense qué importante es la amplitud. Se lo comentaba José Antonio Bizner antes, el equal weight. Fíjense que hoy, primer día en toda la semana, que la amplitud empieza a hacerlo mejor, donde tenemos, vamos a ver si podemos pinchar el gráfico, donde tenemos 3.515 empresas avanzando versus 2.635 empresas cayendo. Fíjense que un día en el que la amplitud se comporta bien, un día en el que los índices están intentando buscar cerrar positivo. Pero es que la amplitud, aquí lo tienen, ¿ven? La amplitud ahora mismo, a falta de una hora, un poco más positiva de lo que hemos visto en los últimos días, y aún así tampoco es para echar cohetes, está casi neutral. Pero un día en el que los índices están intentar cerrar plano por lo menos. Pero eso sí, eso no quita la debilidad que se ha acumulado en los últimos días en la amplitud. El fondo de mercado, que como decíamos antes mirando el equal weight, lleva una caída bastante importante. Fíjense la caída que lleva arrastrando prácticamente desde el 27 de julio, incluso empezó a caer un poco antes de que el S&P 500. Vamos ya